El nuevo modelo europeo de excelencia empresarial o el EFQM básicamente se centra en que la organización tiene que crear valor y ese valor sostenible. Y te recuerdo básicamente lo que es valor sostenible, tiene que considerar de manifiesto la necesidad de tener en cuenta las dimensiones ambientales, la dimensión ambiental, perdón, primeramente tiene que considerar la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica a la hora de crear valor al momento de estar en un mercado, en una industria donde de cierta manera presta los servicios o entrega los productos al consumidor. Ahora bien, este modelo EFQM tiene tres aristas. La primera es donde tenemos que establecer la dirección. Y en la dirección nos vamos a establecer la pregunta, el por qué. El por qué se encuentra la organización. El por qué queremos realmente esa organización, el por qué está en la sociedad como tal. Recordemos que básicamente las organizaciones que utilizan el modelo FQN reconocen que no pueden operar aisladamente en una comunidad y que forman parte de un ecosistema o un medio ambiente que lo rodea, llámese sociedad o el medio ambiente como tal. Y que básicamente, como forman parte de este ecosistema que es mayor y complejo, básicamente pueden ayudar a lograr o a capitalizar sus objetivos tanto de la organización como del medio ambiente donde se localiza la organización para prestar sus productos y servicios. Asimismo, el modelo FQM básicamente entiende que, que la empresa se beneficia al implicarse y aprender de las organizaciones de su ecosistema, sacando el máximo partido a su relación, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros establecemos el modelo FQM se basa, como te comenté, en la parte de dirección. El por qué existe la organización, básicamente, qué propósito cumple en su medio ambiente y por qué está en ese medio ambiente. Básicamente, aquí también necesitamos qué estrategia es la que requiere como tal. También hay otra lista donde es la ejecución, donde aquí nos preguntamos el cómo tiene la intención de cumplir con su propósito y cómo va a ser la estrategia que va a implementar para capitalizar la dirección de su organización como tal. Y la última lista básicamente tiene que ver con los resultados o el qué ha logrado hasta ahora, qué se ha logrado hasta esta fecha desde la creación de la empresa, qué, qué resultados buenos o positivos ha tenido o qué resultados negativos o qué experiencia ha tenido básicamente y qué quiere lograr a futuro, porque básicamente con estas tres aristas es lo que se centra la lógica sencilla del modelo europeo de excelencia empresarial. La dirección, el por qué está la organización, la ejecución, el cómo vamos a desplegar la estrategia que más adelante te voy a comentar y los resultados, el qué queremos, el qué hemos logrado y qué resultados vamos a querer en el futuro como tal. Pues bueno, en la parte de dirección básicamente de este modelo europeo de excelencia empresarial, pues te voy a comentar que tienen otras aristas la parte de dirección. La primera, básicamente, tiene que la organización tiene que tener un propósito, visión y estrategia. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente, una organización sobresaliente se caracteriza y de cierta manera se diferencia en el mercado por tener un propósito que inspira una visión ambiciosa y una estrategia que genera resultados. Básicamente lo que buscamos es que la organización pueda definir su propósito, el por qué está, el por qué explicarle a los colaboradores y a su grupo de influencia cuál es su actividad y por qué esa actividad es importante como tal. También hay que establecer las bases para crear y proporcionar valor con sus grupos de interés. También hay que establecer en esta etapa también proporcionar un marco de referencia en el que asume la responsabilidad de su contribución y en el impacto en el ecosistema donde se encuentra la organización donde opera. También en esta etapa, también tiene que identificar y entender las necesidades de los grupos de interés. Para eso hay que evaluar cuáles van a ser nuestros grupos de interés pertinentes y también hay que considerar prácticamente que la organización hay que describir o tiene que describir básicamente qué trata de alcanzar en el largo plazo como tal, ¿vale?
También esta parte aquí donde establecemos el propósito y donde ya estamos abarcando el tema de visión, básicamente la visión nos va a servir para elegir las líneas de actuación actuales y las futuras, de acuerdo al propósito que estamos buscando como que. También en la parte de visión, pues tenemos que considerar la parte del propósito y también las estrategias que vamos a establecer para lograr esa visión. Y en la parte de la estrategia, pues básicamente vamos a considerar que tenemos que comprender, para desarrollar esa estrategia, tenemos que comprender el ecosistema, las capacidades propias que tiene la organización y también los principales retos a los que se enfrenta la organización. También considerando las necesidades de nuestros grupos de interés o partes interesadas pertinentes, ¿vale? Una vez que identificamos esta parte, pues obviamente tenemos que desarrollar la estrategia. ¿Para qué? Para diseñar e implementar un sistema de gestión y obviamente un sistema de dirección como tal o un sistema de gobierno como tal. Ahora bien, en la parte de dirección, pues también tenemos que considerar la cultura de la organización como tal, y cuando hablamos de cultura, básicamente nos estamos refiriendo al conjunto específico de valores y normas que comparten la organización con sus colaboradores y que influyen a lo largo del tiempo en la forma, en la conducta de los colaboradores como tal, entre ellos y con los grupos de interés con los que interactúan los colaboradores como tal. Aquí también te estamos hablando de que la cultura tiene que ver con el liderazgo de la organización y con lo que tiene que ver y con lo que conlleva el liderazgo básicamente en conjunto. Recordemos que el liderazgo lo gestiona una empresa y de cierta manera lo expandemos en toda la organización. Y cuando estamos hablando en esta etapa de cultura de la organización y liderazgo, básicamente lo que busca este modelo FQM es que la organización tiene que aspirar a que sea reconocida como un referente y como un líder en su ecosistema donde se encuentra la organización, alcanzando el éxito básicamente en número uno, dirigir la cultura de la organización y reforzar los valores que tiene establecido para su personal como tal y para sus actividades. Da clic acá arriba y te vamos a mandar a un capítulo donde les explico cómo hacer y cómo influye un código de conducta en las organizaciones. También en la parte de cultura de la organización y liderazgo, básicamente, la organización tiene que centrarse en crear las condiciones para hacer la realidad el cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una mejora hacia la excelencia empresarial. No podemos quedarnos ahí porque obviamente la excelencia empresarial lo que nos va a dar esa ventaja de mantenernos y de crear ese liderazgo para que nosotros seamos básicamente líderes y inspiremos a los demás, a las demás empresas, a los demás colaboradores, a que la empresa sea un referente como tal. También en esta parte, en la cultura, tenemos que considerar y la organización se tiene que centrar básicamente también en estimular la creatividad y la innovación. Recordemos que la innovación tiene que ver con la libertad, también tiene que ver con el empoderamiento y tiene que ver con el coaching como tal del personal. Porque una empresa que no es innovadora y no tiene esa creatividad como tal, obviamente es una empresa rezagada, es una empresa más o una empresa del montón, como le decimos aquí en México. También la empresa tiene que centrarse para el éxito en esta etapa, en la etapa de dirección y en la cultura de la organización, básicamente tiene que unirse y comprometerse en torno al propósito, a la visión y a la estrategia. Si la cultura no está empapada en función del propósito, visión y estrategia, no sirve de nada como tal. Y en la parte de ejecución, ¿a qué nos referimos? Básicamente, el modelo europeo de excelencia empresarial se refiere a que la organización para que el cómo tiene que implicar a los grupos de interés identificados previamente. Una vez que se identificaron los grupos de interés, ¿cuáles son esos grupos de interés clave para la organización e independientemente de los significados? Aquí es muy necesario y muy probable que se apliquen los siguientes principios para implicarlos. Obviamente tenemos que considerar estos grupos de interés y utilizar el conocimiento que nos dan los grupos de interés y sus expectativas básicamente para generar la implicación de estos grupos de interés hacia la mejora continua. Recordemos que una empresa entre más considere las ideas de aquellos grupos de interés, mejor va a ser su desarrollo,
su mejora y su innovación. Y obviamente tiene que ver con el valor sostenible que se busca que crea la empresa en este modelo europeo de excelencia empresarial. También, básicamente, la empresa sobresale porque va a implicar a esos grupos de interés en el despliegue de su estrategia. Te dejo algunos videos que te puedan ayudar, que están aquí. También te recuerdo que te suscribas al canal de la Universidad ISO, que actives las notificaciones para no perderte nuevos contenidos. Y también que veas todos nuestros videos en YouTube, que nos escuches en Spotify y que también nos sigas en Facebook, LinkedIn y Instagram como la Universidad ISO. Pues yo te mando un saludo desde México y recuerda que soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarte. Hasta luego.